Bueno, entonces vamos a hallar el área de esta curva, que en este caso pues no es una curva, sino que es una función lineal. Esto lo haremos por medio de sumatorias, ¿sí? Entonces ahora supongamos que vamos a hallar el área de esta recta, de la función f de x, que es igual a x. Empezamos acá en 0 y que vamos hasta 3. Entonces proyectémosla. Listo. La proyectamos y tenemos que nos da una figura triangular, como la podemos ver. Triángulo rectángulo que se formó. Típicamente nosotros podemos calcular el área de un triángulo empleando la fórmula base por altura entre 2. En este caso la base es igual a 3, puesto que nos movimos desde 0 hasta 3 en el eje x. La altura es igual al valor de la función en x igual a 3. Y como f de x igual a x, pues la altura también es 3. Lo digo. Bueno, hallarlo acá el área es muy simple. Básicamente tenemos un triángulo. Y sabemos que para hallar el área de un triángulo, esto es igual a área de base por altura sobre 2, ¿cierto? Donde sabemos que la base pues es 3. La base no la hemos movido. Entonces esto podemos tener igual que es la 3. Altura, tenemos que la altura en función de... En esta función habla que x es igual a x. Por ende, sería igual al 3. Y sobre 2, que es muy sencillo, como le decíamos. La base no se movió y pues la función sabemos que es la función de x, que es igual a x, por ende la altura sería igual a 3. Dividimos entre 2, tenemos 9 entre 2 igual a 4.5. Para una figura de este tipo es fácil calcularlo con una fórmula definida. Y pues esto ya es muy sencillo. Sabemos que 3 por 3 es igual a 9 sobre 2 y esto nos da un igual a 4.5. Y listo. Así es como se halla el área bajo la curva. Sin embargo, en ocasiones tenemos funciones más complejas y necesitamos un método más general. Lo que se puede hacer para calcular el área bajo una curva en general es dividir el área trazando rectángulos que tengan. Bueno, mentiras. En realidad sí hallamos el área, pero tenemos que saber que no siempre van a ser rectas. También vamos a tener funciones como lo son parabólicas o como lo son de diferentes funciones. Entonces, pues no siempre va a ser así de fácil. Vamos a anotar por acá a un lado que el resultado fue 4.5, que esto es el área. Tengamos presente esto porque pues ya sabemos, por medio de este ejemplo nos vamos a dar cuenta si en realidad por medio de área bajo la curva nos va a dar el resultado exacto como nos dio acá. Al ser pues una área tan simple de hallar, pues tenemos entonces la guía más certera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para diferentes tipos de funciones que tengamos, siempre vamos a tener que utilizar los rectángulos. Entonces vamos a fraccionar esto en 3. Vamos a hacerlo en partes iguales. Entonces empezamos de que acá va uno, acá va otro y acá va otro. Ustedes se preguntarán que por qué lo hice así. Pues porque como no tengo regla, me queda más fácil para poder acá tener las medidas. Y acá simplemente borro acá, aunque acá borré mal, y los tenemos. Este llamémoslo 1, este llamémoslo 2 y este llamémoslo 3. Todos son por partes iguales los rectángulos. El mismo bloco. Pues por ejemplo, aquí tenemos que nos interesa el área de 0 hasta 3, vamos a dividir la sección en 3 rectángulos. Y lo que tenemos que hacer es calcular el área de cada rectángulo y sumarlas y nos darán un aproximado del área del triángulo que nos interesa. El área de un rectángulo es base por altura para. Entonces lo que haremos es muy sencillo. Sumaremos las áreas de todos los rectángulos y pues la sumatoria de esas áreas nos debe dar el área total de la recta, ¿cierto? Hasta ahí digamos que muy sencillo. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por la altura. Hasta ahí no tenemos ningún complique.
A cada uno de los rectángulos la base va a ser igual y le vamos a llamar delta x. Y la altura de cada uno de los rectángulos va a ser igual a la función evaluada en un valor x. Entonces se va a hablar y le vamos a llamar delta x. Y la altura de cada uno de los rectángulos va a ser igual a la función evaluada en un valor x. Entonces vamos a asignarle un nombre a cada uno de los rectángulos. Cada uno de los rectángulos se va a llamar delta x y la altura será asignada por la función de x sub i. Entonces el área de cada rectángulo será igual a f de x por delta x. Como aquí ven. Entonces podríamos decir que el área sería igual a la función de x sub i por delta de x. Sabemos pues que este punto nos sobra porque tenemos los paréntesis. Tenemos tres rectángulos, pues tenemos que sumar el área de cada uno de ellos. Si tuviéramos más rectángulos sería el área de todos ellos. Esta suma la podemos abreviar utilizando la notación sigma y poner la forma una sumatoria desde i igual a 1 hasta la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Deberíamos sumar cada rectángulo de la siguiente manera. F de x por delta de x más f de x sub 2 por delta de x más f de x sub 3 por delta de x. Pero esto pues lo podemos hacer con la sumatoria muy sencillo. Entonces, decimos que el área es igual a la sumatoria de 3, bueno, y que va hasta 1, de 1 a 3, por la función de x sub i por delta de x. El rectángulo que dejamos crear, en este caso será 3, de f de x i por delta x. Lo que podemos ver aquí es que el área que calculemos nos va a salir mucho menor que el valor real del área del triángulo, puesto que los rectángulos sobresalen de esta área considerablemente. Si elegimos rectángulos con una delta x más pequeña, es decir, con una base más pequeña, podemos ver que el área. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos tres rectángulos, pero sabemos que nos va a dar un área aproximada. ¿Por qué? Porque nos sobra todo esto. O sea que nos va a dar un área mayor de la que en realidad es. ¿Cómo podríamos hacer que disminuya este error? Muy sencillo. Si lo que hacemos es que hacemos rectángulos más pequeños, pues entonces vamos a tener una aproximación más real. ¿Cómo lo haríamos? Sería casi, entonces digamos, de acá hasta acá, 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 y así nos iríamos yendo, ¿cierto? Entonces vemos que disminuye masivamente el error. Esto lo podríamos hacer infinitamente. Se va a acercar más al área real del triángulo. En este caso, realizando 8 rectángulos, el área sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8 de f de x y por delta x. Cuando tracemos rectángulos que sobresalgan del área de interés, se les llaman rectángulos circunscritos, pero también podemos trazar rectángulos que queden contenidos adentro de esta área. En este caso, se llaman rectángulos inscritos. Dice, Bueno, ¿qué sucede? Entonces, a medida de que nosotros vamos haciendo una cantidad mayor de rectángulos, pues sabemos que nos estamos aproximando más al área real. Debemos tener en cuenta que este que está arriba del sigma es el número, es la cantidad de rectángulos que hay. En este caso tenemos que acá hay 3 rectángulos, ponemos un 3. En este caso hay 2, 4, 6, entonces ponemos que sería 6. Esto varía dependiendo de la cantidad de rectángulos. Sabemos que están los rectángulos circunscritos, que son estos. Estos los que tenemos son circunscritos porque pues están trazados por fuera. Y están los
inscritos. Los inscritos básicamente son los rectángulos, pero que van de adentro y no sobresale nada por encima de la función. Para hacer un caso más explícito, ahí me disculpan que estoy borrando con el dedo, sería de esta manera. Donde los rectángulos están dentro de la función. Seguimos haciendo delta x cada vez más pequeño, hacemos 10 rectángulos, 100, 1000, 1 millón, etc. Vamos a llegar a un punto en el que van a ser tan pequeños que prácticamente no vamos a tener error al calcular el área dentro de nuestra región de interés. Esto va a ocurrir cuando hagamos el delta x infinitamente pequeño, es decir, vamos a tener que el área de la suma desde y hasta infinito de la f de x y por delta x. Como el delta x infinitamente pequeño, es decir, vamos a tener que el área de la suma desde y hasta infinito de la f de x y por delta x. Como Entonces, como se los venía explicando, básicamente si queremos tener el área exacta tendríamos que hacer miles de cuadritos o infinitos cuadritos. Entonces, si tuviésemos infinitos cuadritos, todo esto estaría totalmente lleno. Y la función simplemente tendría que cambiarse de cantidad de cuadritos a n cuadritos. Bueno, rectángulos. O sea, infinitos delta de x. tenemos una sumatoria hasta el infinito, no podríamos saber exactamente su valor, pero lo podemos aproximar mediante que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria entre 1. Lupe, ya, hágame el favor y para arriba, pues. Vale, empieza para arriba. No podríamos saber exactamente su valor, pero lo podemos aproximar mediante que el límite, cuando n tiende a infinito,
infinitamente pequeño, es decir, vamos a tener que el área es la suma desde i hasta infinito de la f de x y por delta x. Como tenemos una sumatoria hasta el infinito, no podríamos saber exactamente su valor, pero lo podemos aproximar mediante el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, desde 1 hasta n de f de x y por delta x. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para el límite cuando n tiende a infinito de la... Listo, está bien. Como veníamos hablando, entonces sería una cantidad infinita. Como no sabemos cuál es la sumatoria de infinito, lo que podemos hacer es tender a n hasta el infinito. Entonces, esta vendría siendo la fórmula. El área es igual al límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria de 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Sumatoria desde 1 hasta n de f de x y por delta x. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área bajo la curva de cualquier función con la cual nos enfrentemos. Entonces, para resolverla, primero tenemos que saber cuál va a ser nuestra delta x, cuál va a ser la x y para sustituirla en la función y después calcular el límite. El delta x lo obtenemos tomando el valor máximo de x que elegimos menos el valor mínimo entre n. Como podemos ver en la figura, el valor máximo. Listo, está bien. Entonces, para poder empezar a resolver pues esta fórmula, esta ecuación que tenemos acá, esta nos va a servir para todas las funciones que nos vayamos a encontrar. Tenemos que empezar a reconocer quiénes van a ser los x sub i y quiénes van a ser los delta de x. Entonces, para saber quiénes son los delta de x, es muy sencillo. Lo que hacemos es que le restamos al límite superior, el menor, esto sobre n. En este caso tenemos que el mayor es 3, va desde 0 hasta 3, pues el menor es 0, hacemos esta resta, esto nos da un igual a que delta de x es igual a 3 sobre n. Máximo de x, que es donde pusimos el límite, es 3, menos el inicial que es 0, entre la n y la n no la vamos a sustituir por infinito de momento. Entonces nos queda que la delta de x es igual a 3 entre n. Ya terminamos el primer paso. El segundo paso es definir qué es x y para esto tenemos dos opciones. Si nuestros rectángulos infinitamente pequeños son circunscritos, la x y será igual a i por delta x. Si son infinitos, será igual a i menos 1 por delta x. Pequeños son circunscritos, la x y será igual a i por delta x. Si son infinitos, será igual a i menos 1 por delta x. Para el cálculo del área, no importa que utilicemos rectángulos circunscritos o infinitos, el resultado será igual. Por lo tanto, vamos a utilizar la x y para rectángulos circunscritos con área, no importa que utilicemos la x y será igual x y para esto tenemos dos opciones. Si nuestros rectángulos infinitamente pequeños son circunscritos, la x y será igual a i por delta x. Si son infinitos, será igual a i menos 1 por delta x. Para el cálculo del área, no importa que utilicemos rectángulos circunscritos o infinitos, el resultado será igual. Por lo tanto, vamos a utilizar la x y para rectángulos circunscritos por su simplicidad de cálculo. Entonces la x y será igual a 3i entre n si sustituimos el valor de delta x que ya habíamos obtenido. Ahora que termina. Vamos al segundo paso, el tercer paso será sustituir x y. Perfecto, listo. Entonces, para hallar el x sub i tenemos dos formas. La primera forma es que si son circunscritos, lo que hacemos es que el i por el delta de x. Pero si es inscrito, lo que hacemos es que el i menos 1, o sea, este de acá, por el delta de x. En este caso, pues para nuestro ejemplo podemos utilizar cualquiera de los dos. Utilizaremos el circunscrito, pues porque es más rápido, por términos de agilidad para esto. O sea que eso sería igual a que el x sub i es igual a 3i sobre n. Teniendo en cuenta que el delta de x ya lo habíamos encontrado con la fórmula que ya habíamos mencionado, que es el mayor menos el menor sobre n. Y delta x en la expresión de límite y nos queda como sigue. El siguiente
Listo. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar acá en la fórmula. Entonces tenemos que el x sub i, que es 3i sobre n, por el delta de x, que es 3 sobre n. Este paso ahora es saber cuánto vale la función evaluada en x. Para nuestro caso, cuánto vale f de 3 entre n. Vamos a nuestra función f de x es igual a x. Esta función es muy simple, por lo tanto, la función va a valer exactamente lo mismo que x, 3 entre n. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Bueno, ahora lo que sigue es simplemente hallar cuánto cuesta nuestra función, ¿cierto? Nuestra función por 3i a la n. Pues esto es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque, aunque aquí se me borró, sabemos que la función era f de x es igual a x. Y pues tenemos en cuenta que la x era 3. Entonces al momento de reemplazar va a ser exactamente lo mismo. Nos quedaría... El área es igual al límite de cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de 1 hasta n, y ya quitamos la función, porque como les dije, sabemos que esta función es igual a esta, o sea que al multiplicarla pues nos va a dar 3i sobre n. ¿Vamos ahí? Vamos bien. Multiplicar los dos términos, 3i por 3 es 9i y n por n es n cuadrado, y el límite nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a aplicar algunas propiedades de la notación sigma para simplificarnos. 3i por 3 es 9i y n por n es n cuadrado. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar. Entonces volvemos a transcribir acá, el área es igual al límite de cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de n, de 1 hasta n, y sabemos que 3 por 3 es 9. Entonces tenemos acá, vamos a decirlo con negro porque ya estamos acá empezando a organizar, tenemos acá que esto es 9i, y n por n es el cuadrado. Hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? Cuadrado, y el límite nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a aplicar algunas propiedades de la notación sigma para simplificar nuestro cálculo. Recordemos que n cuadrada es una constante, por lo tanto 9 entre n cuadrada es constante y lo podemos sacar de la sumatoria, nos queda nuestros cálculos. Recordemos que n cuadrada es una constante, por lo tanto 9 entre n cuadrada es constante y lo podemos sacar de la sumatoria, nos queda únicamente la sumatoria de 1 hasta n de i, y recordemos que la sumatoria de n cuadrada es constante y lo podemos sacar de la sumatoria, nos queda únicamente la sumatoria. Y n por n es n cuadrado, y el límite nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a aplicar algunas propiedades de la notación sigma para simplificar nuestros cálculos. Recordemos que n cuadrado es una constante, por lo tanto 9 entre n cuadrada es constante y lo podemos sacar de la sumatoria, nos queda únicamente la sumatoria desde 1 hasta n de i, y recordemos que la sumatoria desde 1 hasta n de i es igual a la n por n más 1 entre 2. Entonces sustituimos esto en nuestra forma. Ahora vamos a multiplicar todo lo que tenemos ahí y nos quedará
n cuadrado es constante y lo podemos sacar de la sumatoria, nos queda únicamente la sumatoria desde 1 hasta n de i, y recordemos que la sumatoria desde 1 hasta n de i es igual a la n por n más 1 de 2. Entonces sustituimos esto en nuestra fórmula. Ahora vamos a multiplicar todo lo que tenemos ahí y nos quedará el i de i es igual a la n por n más 1 de 2. Entonces sustituimos esto en nuestra fórmula. Ahora vamos a multiplicar todo lo que tenemos ahí y nos quedará el n de i es igual a la n por n más 1 de 2. Entonces sustituimos. Recordemos que n cuadrada es una constante, por lo tanto 9 entre n cuadrada es constante y lo podemos sacar de la sumatoria. Listo, está bien. Entonces sabemos que acá tenemos, ya lo que vamos a empezar a hacer son propiedades de la sumatoria, ¿cierto? Tenemos que acá el n al cuadrado es una constante, ¿cierto? Entonces 9 entre n al cuadrado, pues lo podemos sacar y nos queda bueno, 9 sub i. Entre n al cuadrado lo podemos sacar y nos queda 9 sobre n al cuadrado. Nos queda únicamente la sumatoria de 1 hasta n de i y recordemos que ahora simplemente nos queda la sumatoria de 1 hasta n de i. La sumatoria desde 1 hasta n de i es igual a la n por n más 1 de 2. Entonces sustituimos esto en nuestra fórmula. Y pues sabemos que la sumatoria de esto es igual a la sumatoria de 1 hasta n y es igual a n de n más 1 sobre 2. Entonces ya simplemente reemplazamos esto, multiplicamos y nos queda acá. Multiplicar todo lo que tenemos ahí y nos quedará el límite cuando n tiene infinito de 9n al cuadrado más 9n entre 2n al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la sumatoria de 1 hasta n de i y sabemos que la sumatoria de 1 hasta n es n de n más 1 sobre 2 y ya lo que vamos a empezar a hacer acá es multiplicar. ¿Cómo multiplicamos? Reemplazamos acá. Entonces tenemos n. Entonces ponemos 9 por n, sería 9 al cuadrado. ¿Qué putas dije yo ahí? Listo, y acá ya lo que tenemos es la sumatoria, ¿cierto? Nos queda acá la sumatoria de i. Sabemos que entonces la sumatoria de i es n de n más 1 sobre 2. Ya lo que vamos a hacer acá es simplemente multiplicar. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Esto nos quedaría igual al límite de cuando n tiende a infinito de 9n a la 2 más 9n sobre 2n a la 2. Bueno, espero que se entienda lo que hicimos acá. Lo que hicimos fue multiplicar. Sabemos que entonces acá estaba la n y pues n a la 2 por 2 sería 2n a la 2. Y como tenemos una suma de los numeradores, vamos a separar en dos partes. 9n al cuadrado entre. Y acá lo que pasa es que como tenemos una suma en los numeradores, pues vamos a dividir esto en dos, que nos quedaría igual al área es igual al límite de n cuando tiende a infinito de 9n a la 2 sobre 2n a la 2 más 9n sobre 2n a la 2. 2n al cuadrado más 9n entre 2n al cuadrado. En la primera parte de la suma podemos eliminar n al cuadrado, que está en el numerador y en el denominador, y en la parte derecha tenemos n entre n cuadrado, y eso nos quedaría 1 sobre n. Entonces nuestro límite queda como 9 entre 2. Aquí lo que vamos a hacer es cancelar. Cancelamos este con este y cancelamos esta n con una n de acá. Entonces, ¿qué nos quedaría?
quedaría 9 sobre 2 más 9 sobre n. Más 9 entre n. Lo último que nos queda es ahora sí sustituir la n por infinito, que nos quedará que el área del triángulo es igual a 9 entre 2 más 9 entre infinito. Como tenemos una división entre infinitos igual a 0, nos queda que el área es igual a 9. Listo. Ahora lo que hicimos básicamente fue decir que el área es igual a 9 sobre 2 más 9 sobre infinito. ¿Por qué sobre infinito? Lo que hicimos fue que reemplazamos este n por infinito. ¿Por qué? Desde un inicio habíamos dicho que, y ahí vamos a hacer que la n tendiera hasta infinito, para que la cantidad de recuadros que hubiese acá pues fuera simplemente fácil de sumar, porque si no, como su nombre lo dice, sería infinito de sumar. Sabemos que 9 entre infinito, esto nos va a dar 0. Esto de acá, que no se resaltó, nos va a dar 0. Y vamos simplemente a tener que el área es igual a 9 sobre 2. ¿Y qué es 9 sobre 2? 4.5. Así que el área de esta función lineal nos dio de nuevo 4/5. Este ejemplo, digamos que entre comillas, fue muy corto. ¿Qué se quiere demostrar con esto? El área bajo la línea, el área bajo la curva, discúlpenme, hace parte de lo que es área de una, área de una región plana. Pues ya expliqué cómo se tomaba que era una región plana. Este ejemplo en concreto nos hace ver que pues podríamos haberlo sacado simplemente con la fórmula del área, de área por base sobre 2. Pero ¿qué sucede? Necesitábamos saber cómo se generaba el área bajo la curva, cómo la podíamos hallar. También les expliqué que está el circunscrito y el inscrito. En este caso lo que hicimos fue un circunscrito. Y que la respuesta nos iba a dar exacta. Pues por medio de este ejemplo lo podíamos comprobar, ya que, como les dije al inicio, existen muchas funciones. Nos puede salir así, o nos puede salir así. Obviamente esto reflejado en un plano cartesiano. Dirán ustedes, bueno, ¿y yo para qué necesito hallar el área bajo la curva? Muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo para que se lo imaginen, porque pues ver cálculo muchas veces cansa. No se lo voy a explicar con números, sino con palabras, para que lo puedan tener una idea más exacta. Resulta que en el campo de la ingeniería civil nosotros lo podemos evidenciar muy sencillamente. Existen algo que son los puentes. ¿Cómo funcionan los puentes? Vamos a hacer un ejemplo del puente más común que todo el mundo conoce, que es un puente en arco, ¿cierto? Digamos que esto viene así, esto viene así, esto viene así, y acá está el otro. Listo. Esto es un puente. ¿Qué sucede? Acá, como podemos ver, tenemos una función, tenemos una circunferencia. ¿Qué necesitamos hallar? El área. Y ustedes dirán, ¿para qué necesitamos hallar el área exactamente de esto? Pues no es muy fácil simplemente o tirar estructura. Resulta que es lo que son las cargas. ¿Cuánta carga puede soportar? ¿Cuánto, kilos puede soportar este puente? Y eso se hace por medio del área, ¿cierto? Entonces, si nosotros hallamos el área de este puente, podemos saber, digamos, otras cosas que son las cargas de los vectores. Este vector, digamos, que se dirige hacia acá. ¿Cómo nos puede estar afectando en esta estructura? Eso se utiliza bastante en ingeniería civil. Bueno, lo que yo puedo ver en ingeniería civil, me lo explicaron, sino que es bastante complejo. Ya entran otro tipo de fuerzas, entra fricción, entran muchas cosas. Pero esto se hace con área bajo la curva, para poder saber cuánto peso puede resistir. Otro ejemplo
muy sencillo de para qué necesitamos nosotros las áreas bajo la curva es en la ingeniería de sonido. ¿Cómo? Resulta que el sonido viaja por ondas. Estas ondas se pueden evidenciar fácilmente cuando uno toca la guitarra. Uno toca la guitarra, cada cuerda tiene una onda diferente. Cada onda suena muy distinta entre ellas. Pero ¿cómo se hace para diferenciar? Bueno, si nosotros hallamos el área de estas ondas, nos damos cuenta que ellas también tienen un periodo y que dependiendo del periodo y las áreas tienen una frecuencia. Esto, como les digo, es bastante complejo y pues los ingenieros de sonido son los que se encargan de toda esta parte. Entonces, básicamente, esto es fundamental en todas las ingenierías si lo vemos más allá. De pronto, cuando nosotros terminemos nuestra carrera no la vamos a utilizar a diario. Uno no va por la vida midiendo puentes o midiendo los periodos de una cuerda, pero sí es bueno saberlo porque en el momento en el que nosotros nos enfrentemos como ingenieros topográficos a hacer una medición, pues vamos a tener que aplicar todo esto. Un ejemplo muy claro, yo hace poco estuve en Providencia, allá tuvimos que hacer un cerramiento de una obra, tuvimos que hallar áreas y esto a qué se reduce en la vida real, en costos. Si nosotros lo que hacemos es que podemos, les voy a poner otro ejemplo, hallar el área que hay en esta curva para hacer un cerramiento. Esto va a ser, esto pues es una estructura, ¿cierto? Esto lo podemos tomar, digamos, como un tipo de pedestal, por así decirlo. Y si nosotros podemos encontrar el área de esta curva, pues podremos saber exactamente cuánto material se nos va a ir, cuántos metros cuadrados de arena, cuánto triturado, discúlpeme que se me da la palabra, cuánto cemento, y eso se reduce a costos, que son ganancias para la empresa y por ende ganancias para uno mismo. Entonces las matemáticas pues se ven en todo lado y como dicen por ahí son exactas, no se equivocan. Entonces aplicando bien los cálculos podríamos generar pues unos mayores ingresos en caso de llegar en caso de que estamos hablando de la empresa. Y espero pues hayan entendido mi ejemplo. A lo mejor no fue muy concreto, bueno, a lo mejor digo no fue el más acertado, pero fue muy concreto y muy fácil para que todos lo entendieran. Muchas gracias.